Muy buenos días, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Con ustedes nuevamente es César Tuñón Lyons en un sexto día de manera casi que consecutiva, tratando esta temática de la vida centrada en el Evangelio, un libro devocional, un libro de discipulado, que es muy importante que tengamos, mis estimados hermanos, el deseo de vivir bajo el proceso discipular de Cristo. De la única manera que el Evangelio se haga norma en nuestra vida es que nosotros diariamente, a través de tiempos apartados para estudiar y meditar la palabra de Dios, y en los que nos comprometamos a ser discípulos de Cristo, es que podemos centrar nuestras vidas en el Evangelio. Es que nosotros podamos hacer que esa buena nueva, esa buena noticia se haga patente y evidente en la Biblia y que nosotros estemos predicando a los demás sin hablar muchas veces. En la mañana de hoy el tema a tratar es la idolatría del corazón. La idolatría del corazón. Este es un tema interesante, como todos los temas que hemos visto, Entonces, esto es importante, o sea, es importante. El corazón, mis estimados, es engañoso y perverso. Y es nuestro peor enemigo, porque nos traiciona. Nos hace sentir, y si los guiamos por él, nos hace sentir cosas que realmente no son una realidad en nuestra vida. Quisiera pues entonar, antes de comenzar esta alocución y lectura, un cántico que se llama Desde el pronto amanecer. Y dice así: desde el pronto amanecer hasta que se pone el sol, alabar el nombre de Dios. Desde el pronto amanecer hasta que se pone el sol, alabar el nombre de Dios. Bendito sea, Señor, y tu nombre alaben otra vez. Todo el mundo alaba. Bendito sea, Señor, y tu nombre alaben otra vez toda la eternidad. El nombre de Dios, el nombre de Dios, el nombre de Dios. Desde el pronto amanecer, desde que amanece, debemos alabar el nombre de Dios. Y hay que reconocer ahora, tomando esto de la idolatría del corazón, que muchas veces nosotros decimos eso. Ay, Señor, de mañana quiero oír tu voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré, y no lo hace. No lo hace. Y tenemos que reconocer que todos nosotros hemos caído en eso. Hemos caído en la trampa de la idolatría del corazón en cuanto a nuestras devociones. Queriendo levantarnos temprano y madrugar para orar y tener un tiempo de adoración en oración al Señor, lo que nuestro propio corazón nos dice: no, quédate descansando, y después, durante el día, le andamos diciendo a los demás, y en esto me incluyo yo, le andamos diciendo a los demás
que oramos, que buscamos el rostro de Dios de mañana, etcétera, etcétera. Esto nos lleva a tener una actitud hipócrita. Y si queremos vivir una vida centrada en el Evangelio, todas estas cosas tienen que morir. La idolatría del corazón. Como idea central, hemos dicho que el caminar cristiano consiste en dos pasos repetitivos: arrepentimiento y fe. En la lección anterior abordamos el tema del arrepentimiento. Ahora volcamos nuestra atención al tema de la fe. Recuerda que creemos a través de creer en el Evangelio. Ese es el énfasis del coloquio y el ejercicio de este momento. Bastante fácil, ¿no? La meta en este momento es sacar el concepto de creer en el Evangelio del terreno abstracto para hacerlo concreto. Que si decimos desde el pronto amanecer hasta que se pone el sol yo alabo al Señor, entonces que esto sea real. Y que no seamos esclavos idólatras de nuestro propio y engañoso corazón. La idolatría del corazón. Durante días pasados hemos dicho que el arrepentimiento y la fe deberían ser el patrón continuo y constante en la vida cristiana. La vez anterior explicamos la naturaleza del verdadero arrepentimiento. En este momento queremos sumergirnos más profundamente en el tema de la fe. Piensa por un momento en esta pregunta. ¿Cuál sería una de las cosas que yo debería hacer para crecer más como cristiano? Si alguien te hiciera esta pregunta, ¿cómo responderás? ¿Sugerirías algunas disciplinas básicas como leer la Biblia, orar, encontrar amigos cristianos, arrepentirte de tu pecado o aprender más teología? La multitud le hizo esta misma pregunta a Jesús en Juan capítulo 6. Su respuesta quizás te sorprenda. Entonces le dijeron, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Juan 6, 28 al 29. Nota que la gente preguntó a Jesús qué es lo que debería hacer para vivir una vida que agrada a Dios. Jesús responde que la obra de Dios es creer. En otras palabras, la vida cristiana no consiste en hacer, sino en creer. Entender esto es crucial para la santificación. La mayoría de nosotros somos hacedores. Con mucho gusto nos lanzamos al siguiente proyecto, al siguiente reto, a la siguiente tarea. Así que nuestra búsqueda por la madurez cristiana produce muchos esfuerzos continuos, pero con poco cambio que perdura. ¿Por qué sucede esto? Porque estamos haciendo demasiado, pero creyendo poco. Los pecados que podemos ver en nosotros son solo síntomas de un problema más profundo. Debajo de cada pecado externo existe un ídolo en el corazón, un Dios falso que ha oscurecido al verdadero Dios en nuestros pensamientos y emociones. Parafraseando a Martín Lutero, cada pecado es de alguna manera un quebrantamiento del primer mandamiento. No tengas otros dioses además de mí. Lutero escribió, como el primer mandamiento es el primero, el más alto y el mejor, del cual todos los demás proceden. Así también su obra, esto es, la fe o la confianza en el favor de Dios en todo momento.
es la primera obra, la más alta y la mejor, de la cual todos los demás deben proceder, existir, mantenerse, ser dirigidos y medidos. En otras palabras, mantener a Dios en primer lugar es fundamental para el crecimiento espiritual. La clave para la transformación por el Evangelio es aprender a arrepentirse del pecado detrás del pecado. La idolatría profundamente enraizada y la incredulidad que impulsa nuestros pecados más visibles. Como caso de estudio, tomemos el visible pecado del chisme, hablar sobre otras personas a sus espaldas de manera sentenciosa y destructiva. ¿Por qué chismorreamos? ¿Qué es lo que estamos buscando que deberíamos encontrar en Dios? Aquí tenemos algunos ídolos comunes del corazón que pueden manifestarse en el visible pecado del chisme. El ídolo de la aprobación. Quiero la aprobación de la gente con lo que estoy hablando. El ídolo del control. Uso el chisme como una manera de manipular, controlar a otros. El ídolo de la reputación. Quiero sentirme importante, así que critico a alguien verbalmente. El ídolo del éxito. Alguien está teniendo éxito y yo no. Así que chismorreo acerca de él o ella. El ídolo de la inseguridad. Al hablar de otros intento enmascarar mi propia inseguridad. El ídolo del placer. Alguien más está disfrutando de la vida y yo no. Así que lo ataco. El ídolo del conocimiento. Hablar de la gente es una manera de mostrar que sé más. El ídolo del reconocimiento. Hablar de otros hace que la gente me reconozca. El ídolo del respeto. Esa persona no me importa, así que yo tampoco voy a respetarla. O esa persona no me respeta, perdón. Así que yo tampoco voy a respetarla. Todos estos ídolos son salvadores falsos que promueven evangelios falsos. Todas estas cosas, la aprobación, el control, la reputación, el éxito, el placer, el conocimiento, el reconocimiento, el respeto, son elementos que ya tenemos en Jesús gracias al Evangelio. Pero cuando no estamos viviendo a la luz del Evangelio, nos volvemos a estos ídolos para que nos den lo que única y verdaderamente Jesús nos puede dar. Otra manera de identificar los ídolos específicos de tu corazón es haciéndote la pregunta: ¿qué es lo que amo? ¿En qué confío o a qué temo? Si le temo a la soltería, tener una relación con una persona del sexo opuesto probablemente sea mi ídolo, porque promete liberarme del infierno de la soltería. Si confío en tener lo suficiente, probablemente la seguridad sea mi ídolo, porque promete que nunca me faltará nada. Si amo el orden y la estructura, el control probablemente sea mi ídolo, porque si estoy a cargo, puedo estar seguro que las cosas estarán en orden. Reflexionar sobre el pecado detrás del pecado muestra por qué el Evangelio es esencial para el verdadero cambio del corazón. Es posible arrepentirse por toda una vida de los pecados que se encuentran en la superficie y nunca tratar con los asuntos más profundos del corazón, detrás de ellos. En el momento en el que peco, yo he roto el primer mandamiento. Un ídolo ha tomado el lugar de Dios en mi alma. Estoy confiando en ese ídolo más que en Dios para que sea mi Salvador. Necesito aplicar el Evangelio. 1. Arrepintiéndome de la profunda idolatría de mi corazón. Y 2.
creyendo en esto, llevando mi mente a las promesas específicas del Evangelio que rompen el poder de mis ídolos característicos. De acuerdo con el doctor Steve Childers, la fe implica aprender cómo colocar los efectos de nuestra mente y corazón en Cristo. La fe requiere un continuo enumerar y deleitarse en los muchos privilegios que ahora son nuestros en Cristo. Nota los dos aspectos de la fe: colocar nuestros afectos en Cristo y deleitarse en los privilegios que ahora son nuestros en Cristo. Debo alabar a Jesús, no a mis ídolos, y debo recordarme a mí mismo lo que es verdadero acerca de mí, gracias a Jesús. Volvamos a nuestro ejemplo del chisme. Imaginemos que hemos identificado al respeto como el ídolo dominante que me lleva a chismorrear. Después de que me doy cuenta de mi pecado y me arrepiento de él, ejercito la fe de dos maneras. Primero, hago una pausa y alabo a Jesús, porque él hizo a un lado su derecho de ser respetado, humillándose hasta la muerte, como lo dice Filipenses 2, del 5 al 11. Segundo, traigo a mi memoria la verdad del Evangelio, que ya no necesito más ansiar el respeto de otros, porque ahora cuento con la aprobación de Dios a través de la fe en Jesús. Segunda de Corintios 5, del 17 al 21. Sé que si la gente me respeta o no es un asunto irrelevante, la gracia de Dios me ha liberado de demandar mi propio respeto y ahora vivo por la fama y el honor de Jesús. Primera de Corintios 10, 31. Este ejercicio es relativamente sencillo, pero puede ser mucho más difícil si piensas en tus propios patrones de pecado. Así que dedica tiempo a 1. Identificar tus pecados comunes que se pueden ver en la superficie. Y 2. Identificar en oración cuáles ídolos de tu corazón están detrás de ellos. Después, 3. Alaba a Jesús por su victoria sobre ese ídolo. Y 4. Encuentra promesas basadas en el Evangelio en las cuales apoyarte para derrotar el poder de ese ídolo. No dudes en invitar a otros a ayudarte en tu proceso de reflexión y arrepentimiento. Como otro escritor lo ha dicho, tú no puedes ver tu propia cara. Nos necesitamos mutuamente para ver nuestro pecado claramente y lidiar con él en forma honesta. ¿Qué es lo que quiere decir esto último? Que este proceso de derribar esos ídolos detrás del corazón, además de ser un proceso personal al cual debemos todos estar comprometidos en revisarlo y aplicarlo a nuestra vida, es un proceso eclesiástico. Es un proceso donde los demás hermanos están comprometidos a ayudarnos y nosotros ayudarlos a ellos a salir de esos trances. Y donde deben estar también involucradas las autoridades de la iglesia, como el pastor y los ancianos, y los diáconos aún de ser necesario, para llevar a la persona a la victoria en Cristo. Conforme aprendas a vivir una vida centrada en el Evangelio, recuerda, esta es la esencia de caminar con Jesús. El arrepentimiento y la fe no son los pasos en el camino, ellos son el camino. La obra de Dios es creer. Señor les bendiga, hermanos. Quisiera también entonar otro canto. Es más, quisiera entonar el himno que ayer empezamos cantando y que no tuvimos la oportunidad de seguir cantando, que es Al andar con Jesús, y cantar la segunda estrofa de este bello himno que alaba y glorifica al Señor. Y dice así: cuando vamos así
Como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan en él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Amén. Oremos. Señor y Padre Santo, ayúdanos a estar en este camino de arrepentimiento y fe, de arrepentimiento constante, sabiendo que tenemos que arrepentirnos por el hecho de que diariamente reconocemos lo malo y perverso que somos, y diariamente reconocemos lo santo y bueno que eres, y que nuestro pecado te ofende. Señor, también ayúdanos a tener fe para creer en Dios y no en nuestros propios ídolos, no en nuestros propios ídolos. Oh Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a poder vivir el Evangelio, Señor. Lo que nos resta de vida a todos los que estamos en esta vida actual es poco. Así que ayúdanos, Padre, a vivir nuestras vidas centradas en el Evangelio. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Saludos y bendiciones.